Hay cosas que parecen sacadas de una película de terror, pero suceden de verdad. Entre ellas, una de las más escalofriantes tiene como protagonistas a unos animales que muchos ven como inofensivos: los cerdos. Lo que pocos saben, o prefieren no saber, es que cuando estos animales sienten hambre, dejan de distinguir entre desperdicios y carne humana. En muchos pueblos y barrios alejados, hay historias reales, espeluznantes, sobre personas que terminaron en sus hocicos, vivas o muertas. Son relatos que no se olvidan, que dejan marcas en quienes los vivieron y que nos obligan a mirar diferente a esos chiqueros olvidados al fondo del patio. Esto no es una leyenda. Esto pasó. Y quien se atreva a escuchar, entenderá por qué, en algunos lugares, el miedo se escucha como el gruñido de los cerdos. Primera historia. Aquí en mi ciudad pasó algo horrible, de esos casos que se te quedan grabados aunque no quieras. Fue hace algunos años, pero todavía se comenta entre la gente grande y los vecinos que vivieron cerca del lugar. No pasó en una zona muy alejada, fue en un barrio medio, no tan céntrico pero tampoco olvidado. Una muchacha de unos 20 y tantos años desapareció una noche saliendo de una fiesta. Dicen que la vieron por última vez caminando sola, como si buscara un taxi o algo así. Nadie se imaginó que fuera la última vez que la verían con vida. Lo extraño es que ella no era de meterse en problemas. Tenía fama de seria, tranquila, vivía con su mamá y trabajaba en una tienda de ropa. Algunos dicen que andaba con un muchacho medio raro, mayor que ella, que no era del barrio, de esos tipos que nadie sabe bien a qué se dedican, pero siempre traen dinero y se visten bien. Lo cierto es que desapareció de un momento a otro sin dejar rastro. Pasaron casi 2 días sin noticias, hasta que una mañana sucedió lo impensable. En la orilla de la ciudad, donde todavía hay gente que tiene animales, hay un señor ya grande que cría puercos. Tiene su corral en un terreno baldío con una casa vieja al lado. Esa mañana, como todos los días, se levantó temprano para ir a darles de comer. Cuando llegó, notó algo raro. Los puercos estaban todos apelotonados en una esquina del corral, haciendo ruido como locos, gruñendo más de lo normal. El olor era diferente, más fuerte, como a carne quemada o carne podrida. No se sabe explicar bien. Pero él, que ya tenía años en eso, supo al instante que algo no andaba bien. Se acercó y se dio cuenta que los puercos no estaban comiendo el alimento que él les había dejado el día anterior. Estaban devorando algo más, algo grande. Al principio pensó que era un perro muerto, que tal vez se había metido al corral por accidente, pero cuando se acercó bien y apartó a los animales, vio lo que jamás habría querido ver. Eran restos humanos. No completos, claro, los animales ya habían hecho lo suyo, pero aún quedaban pedazos evidentes: una pierna desgarrada, parte de un torso, mechones de cabello largo enredados en el lodo, y lo peor, una mano, casi intacta, con uñas pintadas de rojo. El viejo se echó para atrás, vomitó y salió corriendo a pedir ayuda. La policía llegó rápido, y al poco rato confirmaron lo que muchos ya temían. Era la muchacha desaparecida. El reconocimiento fue por una pulsera que traía siempre, una que su mamá le había regalado. La escena fue tan grotesca que muchos de los que presenciaron aquel hecho no pudieron ni comer ese día. A partir de ahí todo fue un caos. La noticia se regó por toda la ciudad como pólvora. Los vecinos del señor del corral no podían creerlo. Algunos hasta decían que él tenía que ver, pero luego se supo que el cuerpo no fue asesinado ahí. Lo más probable es que alguien lo arrojó por la noche, cuando todo estaba oscuro y no había gente en la calle. El lugar era perfecto, solitario, apartado, y con puercos que no dejan rastro. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente quién fue. Se sospechó del novio, claro, pero nunca se encontraron pruebas suficientes. El caso se fue enfriando con el tiempo, como pasa con muchos otros, y aunque hubo algunas pistas, nada concreto. La familia de la muchacha se fue del barrio meses después, destrozados. ¿Y el corral? Bueno, dicen que el señor vendió a los puercos y cerró todo, que no pudo seguir con eso, que ya no dormía bien, porque aunque él no tuvo la culpa,
Ver lo que vio lo marcó para siempre. Aquí en mi ciudad, cada vez que alguien habla de esa historia, se hace un silencio, porque no fue una leyenda ni un rumor, fue real. Y por eso cuando alguien desaparece, lo primero que la gente piensa es, ojalá no acabe como la muchacha del corral de puercos. Gracias por escuchar. Segunda historia. Yo de niña escuché una historia que, la verdad, no sé si fue cierta o no, pero me dejó marcada para toda la vida. De esas historias que uno escucha entre pláticas de adultos, cuando uno anda por ahí jugando, pero también poniendo atención a lo que no debería. Y fue justo por eso que desde entonces les agarré un miedo horrible a los cochinos. Y miren que no era fácil, porque mi mamá en ese tiempo se dedicaba junto con una vecina a criar cochinos para vender. Teníamos el chiquero en el terreno de atrás y yo tenía que ayudarle a darles de comer o a limpiarles, así que no me podía escapar de estar cerca de ellos, aunque me pusiera toda nerviosa. Bueno, el caso es que una vez, entre esas pláticas que uno escucha sin querer, contaron algo bien feo, que supuestamente pasó ahí mismo, en el barrio. Había una señora que también criaba cochinos, pero en especial tenía una cochina recién parida, bien brava, de esas que si te les acercas mucho gruñen como si te fueran a atacar. Esa señora también tenía una bebé recién nacida, y un día, después de darle pecho y arrullarla tantito, la dejó dormidita en la cama envuelta en su cobijita. Pensó que no pasaba nada, como todas las mamás que en algún momento se confían un ratito. Resulta que salió tantito a la casa de junto, con una vecina. No sé si fue a platicar, a pedir algo o qué, pero se tardó más de la cuenta. En eso, estando allá, escucha que la niña empieza a llorar, fuerte, de esos llantos que dan alarma. Pero la señora no se apuró mucho. Solo dijo algo así como, «Ahorita voy», seguro nomás se movió. Entonces mandó a su hija mayor, una niña como de 8 o 9 años, para que fuera a ver qué tenía la hermanita. Pero apenas la niña entró a la casa, no pasaron ni unos segundos cuando se escucharon sus gritos desgarradores, un grito de puro horror, como si hubiera visto al mismito diablo. Y corriendo, sin poder casi ni hablar, empezó a gritar que la cochina se estaba comiendo a la bebé. Las dos señoras salieron corriendo y gritando. Cuando llegaron al cuarto, vieron lo peor. La cochina, que no se sabe cómo entró a la casa, estaba ahí junto a la cama, con la mitad del cuerpecito de la bebé en la trompa, las vísceras colgando y la cara manchada de sangre. Al verlas entrar, la cochina se espantó y salió corriendo, llevándose aún los restos en el hocico. Los vecinos salieron al escuchar el escándalo, y al darse cuenta de lo que pasaba, todos empezaron a corretear a la cochina por los corrales y los potreros de alrededor, intentando quitarle los pedazos que todavía llevaba. Pero ya no había caso, y lo que esa pobre bebecita había sufrido, mejor ni imaginarlo. Desde ese día, dicen que la señora se volvió medio loca, que ya no volvió a criar ni un solo animal. La cochina la sacrificaron, obvio, y enterraron lo que alcanzaron a recuperar de la niña. Nadie sabe exactamente cómo es que el animal entró a la casa. Unos dicen que quizá olió la sangre o la leche, o que la puerta estaba entreabierta. El caso es que esas bestias, cuando están recién paridas, se ponen más bravas y no distinguen ni qué hacen. Y desde que escuché eso, me quedó un miedo horrible a los cochinos, en serio. Y justo como les decía, mi mamá y la vecina con la que trabajaba criaban cochinos también, y esos animales eran bien agresivos, no crean que eran tiernos. Yo me tenía que meter al chiquero con un palo o una escoba en la mano porque si no se me aventaban cuando les daba la comida. Gruñían feo y me daban vueltas como si me fueran a morder. Uno cree que los cochinos son animales inofensivos, pero la verdad es que cuando tienen hambre o están alterados, son capaces de cualquier cosa. Desde entonces no puedo verlos sin acordarme de esa historia, aunque haya pasado quién sabe hace cuántos años. Hasta sueño con eso a veces. Y no es por espantar, pero uno nunca sabe. Gracias por escuchar. Historia 3. En la ciudad donde vivo hay muchas historias feas, pero hay una en particular que siempre regresa a las mentes cuando alguien menciona a los cochinos. Es una de esas tragedias que dejaron marcado a todo el barrio, sobre todo a los que la vivieron de cerca.
Fue algo que jamás se olvidó y que hasta el día de hoy se cuenta como advertencia y como lección, para tener cuidado con estos animales. Resulta que había una señora ya grande, de la tercera edad, que vivía sola con su nietecito de 8 años. Vivían en una colonia medio alejada donde todavía en ese tiempo no había pavimento, ni agua entubada, ni internet, ni nada de eso. Lo único que tenían era el alumbrado público, y eso a medias. Las calles eran de tierra y en tiempos de lluvia se volvían puro lodo. Pero la señora se las ingeniaba para sacar adelante al niño. Tenía su terrenito y, como podía, criaba puercos para venderlos. Ese era su ingreso, lo poquito con lo que compraba comida y lo necesario para el niño. Su rutina era la misma desde hacía años. Cada 2 días iba al chiquero que tenía en la parte de atrás del terreno. Era un corral grande, con láminas oxidadas y un portón viejo que rechinaba. Ahí tenía varios puercos grandes, bravos, de esos que comen hasta lo que no deben. La señora ya sabía tratarlos, no les tenía miedo. Iba con su cubeta a la desperdicios, la aventaba en el comedero y se regresaba tranquila. Pero un día, algo cambió. Dicen que eran como las 5 o 6 de la tarde cuando la señora salió, como siempre, a darle de comer a sus cochinos. El niño estaba jugando adentro con sus carritos, y como era costumbre, no le puso mucha atención. Sabía que su abuela tardaba un rato y luego regresaba con las manos vacías a lavarse y empezar a preparar la cena. Pero esa tarde ya oscurecía, y nada. El niño empezó a ver que ya eran las 8 y su abuela no regresaba. Al principio pensó que se había entretenido limpiando o dándoles agua, pero el silencio le empezó a dar miedo. Fue entonces que salió y fue con la vecina de al lado, una señora buena gente que a veces les regalaba tortillas o caldo cuando podía. El niño le dijo: «Señora, mi abuelita no regresa, se fue con los cochinos y ya se tardó». La vecina se alarmó. Sabía que la señora ya no estaba tan fuerte como antes y que esos cochinos eran grandes y toscos. Llamó a su esposo, que justo acababa de llegar del trabajo, y le pidió que fuera a ver qué pasaba. El señor se fue con su hijo mayor, un chamaco de unos 16 años. Llevaban una linterna porque ya había oscurecido por completo. Y al llegar al chiquero, encontraron lo peor. El portón del corral estaba abierto, y al fondo, entre el lodazal y el olor a estiércol, los cochinos seguían gruñendo y comiendo. Al principio pensaron que estaban devorando algo normal, como restos de comida, pero cuando alumbraron bien con la linterna, vieron algo que los dejó helados. Resulta que entre el lodo, aún con sandalias puestas, estaban las 2 pantorrillas de la señora. Desde las rodillas hacia abajo, nada más eso había. Todo lo demás ya lo habían hecho pedazos los animales. Los hombres salieron corriendo, gritando, y el esposo de la vecina fue quien fue a llamar a la policía. Llegaron patrullas, una ambulancia y más tarde el forense, pero ya no había mucho que hacer. Lo que encontraron fue lo que los hombres habían visto: los pies y parte de las piernas de la señora. El resto del cuerpo ya no existía. Se la comieron viva. Según lo que dijeron después, lo más probable es que la última cubeta que llevaba le ganó el peso y que al intentar ponerla en el comedero perdió el equilibrio y cayó dentro del corral, golpeándose la cabeza en una piedra o en una orilla. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo consciente, pero los puercos no esperaron. Al verla tirada se le fueron encima como si fuera un costal de sobras. El nietecito lloraba desconsolado. No entendía bien lo que había pasado, pero sabía que su abuela ya no iba a regresar. Después del funeral, porque sí, aunque no hubo cuerpo completo, igual hicieron una misa, dicen que lo mandaron con una tía lejana. El chiquero fue clausurado y los puercos sacrificados. Una vida entera dedicada al trabajo, al cuidado de su nieto, terminó así, devorada por los mismos animales que ella alimentaba. Y aunque uno quiera olvidarlo, no se puede, pues ese caso fue uno de los más perturbadores que se han vivido en esta ciudad. Gracias por escuchar. Historia 4. Yo de niña escuchaba una historia que me daba miedo, pero también mucha tristeza. La contaban los mayores, sobre todo cuando pasábamos por cierta casa del barrio,
donde vivía una señora que, desde que yo tengo memoria, siempre andaba con una muñeca de trapo abrazada. Decía que era su bebé. Nunca la soltaba. Le hablaba, la arrullaba, hasta le cantaba canciones como si de verdad fuera un niño. Y a veces hasta discutía con ella, como si escuchara que la monita le contestaba. Nosotros de niños le teníamos miedo porque a veces nos gritaba si pasábamos corriendo muy cerca o se ponía a hablar sola. Pero los adultos no se burlaban de ella, más bien la miraban con lástima y nos decían que la dejáramos en paz, que ella había sufrido mucho en su juventud. Y fue así que supe la historia de esa vecina. Dicen que cuando era joven era una muchacha bonita, seria y callada, de esas que no salen mucho ni se meten con nadie. Vivía con sus padres, muy estrictos, de esos que no dejan que sus hijas hablen con muchachos, ni se pinten ni nada. Pero ya saben cómo es la vida, lo que se prohíbe más se busca. Y dicen que un día se metió con un hombre mayor, que no era del barrio. Nadie sabe si fue por amor, por necesidad o porque se sintió sola, pero salió embarazada. Lo impresionante es que logró ocultar todo el embarazo. Se ponía ropa floja y cuando le preguntaban qué le pasaba decía que se sentía mal, que era la comida o los nervios. Y como no hablaba mucho ni salía, sus papás nunca se dieron cuenta. En esos tiempos no se hablaba de eso, no había información como ahora. Ella callaba y aguantaba. Solo una amiga cercana medio sospechaba, pero nunca dijo nada. Y el día que dio a luz, lo hizo sola. Dicen que fue en la madrugada, en el cuarto del fondo, que no gritó, que aguantó el dolor como pudo con trapos en la boca para no hacer ruido. Dio a luz a un niño sano, pero en su desesperación, en su miedo a que sus papás la corrieran o le pegaran, hizo lo impensable. Lo llevó al chiquero, que estaba a unas cuadras, en un terreno baldío donde criaban puercos para vender. Nadie sabe cómo lo hizo, si lo envolvió o si solo lo cargó así. Lo que sí se cuenta con horror es que llegó hasta el corral, lo arrojó dentro y se alejó lentamente. Pero no fue tan fácil como pensó. Dicen que los llantos del bebé se escucharon durante varios minutos, que ella en lugar de irse se quedó ahí parada, viendo cómo los puercos se le iban encima, desgarrando al pobre angelito. Y fue eso lo que le quebró la mente. Desde ese día ya no volvió a ser la misma. Empezó a hablar sola, a reír en los momentos menos apropiados, a quedarse mirando al vacío con una cara que partía el alma. Al principio pensaron que estaba en shock y que se le pasaría, pero con los días empezó a hablar del bebé como si estuviera vivo, como si aún lo tuviera con ella. Le cantaba, lo acunaba, lo dormía con arrullos que salían de lo más profundo de su alma rota. Y entonces apareció la mona de tela, hecha a mano, que alguien le regaló. No se sabe si por burla o por compasión. Desde entonces esa fue su hijita, y nunca más la soltó. La llevaba cargando en todo momento, le daba de comer, le hablaba bajito y, a veces, le pedía perdón. ¿Me perdonas, mi amor? Es que no sabía qué hacer, se le oía decir entre lágrimas. Cuando yo la conocí, ya era una señora mayor. Se notaba que había envejecido con ese dolor a cuestas, con esa culpa atorada como espina en el alma. Vivía sola en la misma casa de siempre, en la esquina de la cuadra, y salía todas las tardes a sentarse en una sillita de plástico a la sombra, con su muñeca entre los brazos. A veces los niños nuevos, los que no sabían la historia, se burlaban de ella, pero los vecinos de toda la vida solo bajaban la mirada y suspiraban, porque sabíamos que no estaba loca por capricho, sino que estaba rota por dentro. Gracias por escuchar. Gracias a todos por llegar hasta el final de este video. Espero que las historias que escucharon el día de hoy los haya sorprendido. Y si desean una segunda parte, les pido que lo dejen en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.